Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, domingo 9 de febrero. La lección para hoy se titula ¿Hasta cuándo, Señor? Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por su infinita gracia y misericordia. Gracias por habernos rescatado del fango del pecado y colocado sobre la roca que es nuestro Señor Jesús. Gracias, Santo Espíritu, porque usted nos redarguye, nos instruye para que caminemos por la senda que nuestro Señor Jesucristo nos trazó. Suplicamos, Señor, fortaleza, sabiduría para vivir el día de hoy bajo su dirección. Háblenos, enséñanos, Señor. Se lo suplicamos en los méritos únicos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Hasta cuándo, Señor? Son palabras que salen de esas mentes que sienten y ven lo que ocurre con otras personas. Dolor, sufrimiento, muerte. Que el malo se goza en su maldad y aparentemente le va bien, y ve a los que hacen el bien sufrir. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué sucede todo eso? Son preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Hasta cuándo el pecado estará gobernando? ¿Hasta cuándo los cristianos estarán sufriendo? Nosotros sabemos que todo esto tendrá y tiene que pasar, porque estamos en el horno de fuego. Los cristianos estamos siendo limpiados, purificados. Nuestra fe debe de ser fortalecida, y somos fortalecidos por medio de las pruebas que Dios permite que vengan a nuestra vida, pero no estamos solos. Él está con nosotros. Mire lo que nos dice ahí en la lección. El problema del mal se expresa no solo en contextos contemporáneos, sino también en la propia Escritura. ¿Desde dónde y cuándo viene el mal? ¿Qué cosas han pasado y están escritas en la Escritura? ¿Por qué vino el diluvio? ¿Por qué Sodoma y Gomorra tuvieron que desaparecer? ¿Por qué Dios les envió fuego del cielo? Y así, en la Escritura encontramos que cuando la maldad llega a su límite, Dios
la ha destruido. Pero todavía sigue, decimos nosotros. Sí, porque el corazón humano todavía no se ha regenerado, no ha permitido que el Espíritu de Dios lo transforme. Y todavía hay esperanza para muchas gentes. ¿Cuánta gente al ver en el cristiano que pasa las pruebas y mantiene su fe en Dios, también él anhela vivir esa vida de esperanza y busca a Dios? Vemos en el texto de Job, capítulo 30, verso 26, mire lo que exclama Job: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Job, él hacía el bien, atendía al huérfano, al necesitado, a la viuda, y a todos ellos él los consolaba y era con ellos. Eso lo miraban las gentes. Pero por hacer el bien, ¿qué es lo que se esperaba? Que viniera bendición de Dios, que viniera de parte de Dios solo cosas buenas para Job. Pero ¿qué le está diciendo Dios al mundo a través de Job? ¿Qué nos está diciendo? Dice que vino el mal, pero el mal no viene de Dios. El mal viene de otra fuente, porque el mal lo que quiere es hacer doler el corazón de Dios en sus hijos. Y sus hijos, los hijos de Dios, somos el medio por el cual, si nos mantenemos fieles y firmes, estamos diciendo: Dios tiene razón. Dios ha dicho que el mal lo que trae es dolor, sufrimiento y muerte. Los seres de los otros mundos que están observando lo que ocurre aquí en la tierra, a través de lo que vivimos nosotros, ellos se dan cuenta que lo que este ángel ha querido desde que peleó allá en el cielo y fue arrojado a la tierra, lo que ha querido es nada más que destruir la obra de Dios. Y que si se le permitiera, llegaría hasta esos mundos que no cayeron. Por eso la tierra es el campo de batalla entre el bien y el mal. Y usted y yo somos los soldados de Cristo para poner en alto su sagrado nombre. También nos dice Jeremías capítulo 12, verso 1: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Como humanos nos vienen esos pensamientos y decimos:
¿Por qué es prosperado el que se porta mal contigo? ¿Por qué todo les viene bien a aquellos que actúan deslealmente? Nosotros, como cristianos, tenemos que pensar que hay cosas que no solamente Dios las proporciona, el enemigo también da cosas a los que desobedecen los mandamientos de Dios, para que nosotros los cristianos veamos y entramparnos en que no necesitamos guardar los mandamientos para que nos vaya bien. Pero sabemos nosotros que el fin de todo es muerte, es destrucción, y nuestro anhelo no es eso. Nuestro anhelo es vivir eternamente con el Señor Jesús en su reino, donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. No nos fijemos en lo que sucede en aquellos que no aman a Cristo. Ellos están recibiendo lo poquito que podrán recibir aquí en la tierra. Pero nosotros, por toda la eternidad, recibiremos el amor de Dios. Nos sigue también diciendo, ahora, ahí mismo en Jeremías, capítulo 13, versículo 22. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faltas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Por qué nos vienen muchas cosas? Por la dureza de nuestros corazones, por nuestra desobediencia. Muchas veces creemos, porque hago esto o aquello, allá esporádicamente, con eso es suficiente para poder recibir todo de parte de Dios. Pero no olvidemos, nuestra tierra no es acá, nuestra herencia no está aquí, en este mundo así contaminado. Nuestra herencia ahora está en los cielos. Y necesitamos vivir como se vive en el cielo para poder entrar y ser parte de la herencia que hay en el cielo para nosotros, para mí. Luego nos dice en Malaquías, capítulo 2, verso 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Qué vemos? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos ante las injusticias que vemos? Muchas veces apartamos nuestra vista, nuestra fe que decimos tener en Dios, porque eso es lo que quiere el enemigo, que apartemos nuestra vista de Jesús y que nuestra fe comience a tambalear,
Porque la pregunta es, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿Cómo es eso? Y que en los tales se complace. Eso no es verdad. ¿De dónde vienen entonces esos pensamientos del enemigo? Y nosotros permitimos que hagan nido en nuestra mente y expresamos palabras que otros escuchan. Porque dice, en que decís cualquiera casi que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Dios no se complace en la maldad, en el pecado, no. Dios se complace en la obediencia, en el bien de sus hijos. O decimos, ¿dónde está el Dios de justicia? Acusándole a Él de permitir dolor, muerte, sufrimiento y que no hace nada. Acusaciones que el enemigo pone en nuestras mentes para que lo expresemos y que los demás escuchen eso. En el Salmo, capítulo 10, verso 1 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Eso no es cierto. Dios no está lejos de sus hijos. Dios no está lejos de los seres humanos. Dios está tan cerca de nosotros, pero somos nosotros los que no vemos que Dios está aquí con nosotros, que los ángeles están aquí con nosotros, que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Porque nuestra mente está embotada de las cosas del mundo. Él nos dice, ciertamente estáis en el mundo, pero no soy del mundo. No somos de este mundo. Nosotros somos llamados a ser santos, o sea, apartados de las cosas del mundo, para que vivamos y seamos testimonio de las cosas de Dios. Que otros escuchen, que otros vean a través de nuestra manera de vivir que hay felicidad, hay gozo, hay paz en nuestro corazón, porque reina en nosotros el Señor Jesús. Estos textos, como dice la lección, plantean muchas preguntas que siguen vigentes hoy. ¿Por qué? Parece que los malvados siempre, o al menos con frecuencia, prosperan y se benefician de su maldad. ¿Por qué sufren tanto los justos? ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? ¿Por qué? ¿Por qué Dios parece a veces estar lejos de nosotros, incluso oculto? Son preguntas que vienen a la mente, pero nosotros vemos y debemos saber que vivimos en un mundo donde el pecado abunda en los corazones de todo ser humano, abunda. Pero donde mora Cristo, el pecado se retira, porque reina Cristo. ¿Quieres que abunde el bien? Que Cristo reine en tu corazón. Independientemente de qué respuesta demos a esas preguntas
y al problema del mal en general, debemos asegurarnos de no trivializarlo, de no hacer del pecado algo sencillo, algo sin valor, algo que yo puedo controlar. No debemos tratar de resolver la cuestión restando importancia al tipo o la cantidad de mal existente en el mundo. El mal es muy nefasto y Dios lo odia más que nosotros. Por eso, podríamos unirnos al clamor que resuena en toda la Escritura en respuesta a los muchos males e injusticias del mundo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 9 y 10, encontramos ese clamor. ¿Hasta cuándo, Señor? Cuando abrió el quinto sello, dice en el verso 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué es lo que pasó cuando el quinto sello se abrió? Vi, dice, bajo el altar las almas, o sea, los cristianos que murieron por su fe, creyendo en Jesús, poniendo en alto el nombre de Jesús. Y dice que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Dios tiene un tiempo. El tiempo de Dios no es el nuestro, pero Él guarda a los suyos. Y en el tiempo del juicio, ahí recibiremos tanto los justos como los injustos lo que merecemos. Mantengámonos aferrados de Jesús, no importa lo que pase. Aquí, en el tiempo de los mártires, se mantuvieron fieles. Así debemos mantenernos nosotros, porque el número de los consiervos de ellos no está completo. Va a completarse muy pronto. Y posiblemente usted o yo tengamos que ser probada nuestra fe de la manera que a ellos también le llegó. En Mateo 27, 46 encontramos cuando está el Señor Jesús en la cruz y está llegando al fin. Por eso dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Había desamparado el Padre a su Hijo? ¿Había dejado el Padre solo a su Hijo? No. El Padre estuvo todo el tiempo cerca de su Hijo. Hasta allí en la cruz, ahí estaba Él. ¿Qué había allí en ese momento? Dice: muchas nubes.
pero allí estaba el Padre. Allí estuvo en esos momentos de grande sufrimiento de su Hijo. Estuvo con Él como lo está con cada uno de nosotros en esos momentos de grande aflicción. Él está allí. Jesús mismo preguntó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos aquí que Dios mismo resulta afectado por el mal. Una asombrosa verdad poderosamente destacada por el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz, donde todo el mal del mundo recayó sobre Él. ¿Qué es lo que hizo que el Hijo no pudiese ver más el rostro de su Padre mientras estaba en la cruz? El pecado que había sido puesto en Él. Aunque Él nunca pecó, Él cargó nuestros pecados y los llevó sobre el madero. Y por eso hubo un momento en el cual no pudo ver el rostro de su Padre. Pero como dice ahí, pero incluso aquí hay esperanza. Lo que Cristo hizo en la cruz significó la derrota de Satanás, el originador y la fuente del mal, y terminará finalmente con el mal. Jesús citó esas palabras de Salmo 22:1, que incluye con una nota de victoria. Sabemos nosotros que el Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, con su muerte, no solamente pagó nuestra deuda, sino que con su muerte estaba venciendo al autor del pecado, al autor de la muerte. Y cuando Él resucitó, lo hizo ver a todo el universo que Él había vencido a Satanás y que estaba ya marcado para ser destruido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Vendrán momentos de sufrimiento para el pueblo de Dios. Hemos llegado a ese tiempo y a nosotros se nos ha dado este privilegio de poner en alto el nombre de Dios en estos momentos de grande prueba, porque ha llegado ya, está cerca la destrucción del pecado, del autor del pecado, para que los hijos de Dios vivamos en un mundo donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. El Señor no tarda su promesa. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter, para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades, y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos,
cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Eso está en El conflicto de los siglos, página 44. En la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuirán de vindicar el honor de Dios. Aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal, ni cubrirán a éste con un manto de falsa caridad. Recordarán que Dios no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos. Recordarán también que el que reprende el mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. Eso está en Profetas y Reyes, página 498. Cristo fue clavado en la cruz, colgado entre los cielos y la tierra. El glorioso Redentor del mundo, perdido, sufría la penalidad que merecía, la transgresión de la ley del Padre que había cometido el hombre. Estaba por redimir a su pueblo con su propia sangre. Oh, ¿hubo alguna vez sufrimiento y pesar como el que soportó el Salvador moribundo? Lo que hizo tan amarga su copa fue la comprensión del desagrado de su Padre. No fue el sufrimiento corporal lo que acabó tan prestamente con la vida de Cristo en la cruz. Fue el peso abrumador de los pecados del mundo y la sensación de la ira de su Padre. La gloria de Dios y su presencia sostenedora le habían abandonado. La desesperación le aplastaba con su peso tenebroso y arrancó de sus labios pálidos y temblorosos el grito angustiado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su agonía mortal, mientras entregaba su preciosa vida, tuvo que confiar por la fe solamente en aquel a quien había obedecido con gozo, mientras se lo denegaba hasta la brillante esperanza y confianza en el triunfo que obtendría en lo futuro. Exclamó con fuerte voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Conocía el carácter de su Padre, su justicia, misericordia y gran amor, y sometiéndose a él, se entregó en sus manos. Eso está en La maravillosa gracia de Dios, página 170. Al terminar esta lección, hay unas palabras aquí que dice: Jesús fue sostenido en la cruz por una esperanza cuyo cumplimiento no podía ver en ese momento. ¿Cómo podemos encontrar consuelo en su experiencia cuando tampoco podemos ver el cumplimiento de nuestra esperanza? Solamente fijando nuestra vista en Jesús, solamente poniendo nuestra vida al servicio de Jesús, veremos esa luz, esa esperanza hecha realidad y siendo sostenidos por Él en los momentos de angustia. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que Él venga por segunda vez, todo se resolverá. Y estamos viviendo en estos últimos días, usted lo sabe. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.